Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Samuel Arias y quiero darle la más cordial bienvenida a esta entrevista en donde este día vamos a tener esta edición especial que se ha dado en llamar Debate Nueva Generación, en la cual consiste precisamente en escuchar las opiniones sobre temas de país, importantes temas que están en la agenda nacional, de parte de una nueva generación, jóvenes profesionales en diferentes áreas que están dispuestos a contribuir a la democracia por medio de su opinión. Y precisamente quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados, la licenciada Tania Pastor, quien es abogada. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Samuel, y mucho gusto a toda la audiencia de Diálogo 21. También quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Henry Flores, quien es vicepresidente de Red de Jóvenes en el Exterior. Bienvenido, licenciado. Buenos días, es un gusto estar acá en Canal 21. Nos acompaña también la licenciada Leonor Selva, quien es experta en políticas públicas. Gracias por acompañarnos. No, gracias, Samuel, y gracias a la audiencia que nos acompaña. Y también tenemos al licenciado Isaac Ortega, quien es un emprendedor social. Gracias, bienvenido, Samuel, por la invitación, y a todos mis compañeros en el panel. De verdad que un gusto volver a compartir con ustedes, y un saludo a toda la población salvadoreña que fielmente sintoniza el canal 1921 para sintonizar este canal. Bien, tenemos importantes temas en la agenda. Uno de ellos precisamente es el tema de la corrupción, la transparencia y las ICIES. Precisamente ayer, esta semana, se ha estado conociendo más detalles sobre el impacto y las dimensiones de los supuestos actos de corrupción en torno a la construcción de la presa del Chaparral. El mismo presidente de la República ayer hacía pronunciamientos realmente fuertes. Decía que le daban ganas de dinamitar esa presa del Chaparral, pero que no se podía, porque no se puede hacer algo como eso. Sin embargo, esas fueron las expresiones, porque dijo de que es un símbolo a la corrupción, una presa que debió costar $200 millones y hoy casi está costando $800 millones. Imagínese usted. Y bueno, allí hay una serie de denuncias, más actos de denuncias sobre la corrupción. ¿Qué representa eso realmente para el país? ¿Qué impacto tiene esto frente a la comunidad internacional? Además, sumado a esto, también conocimos sobre esa denuncia y esa acción de la Unión Europea, que había suspendido la ayuda a nuestro país por el desvío también de cerca de $81 millones durante la administración Funes para la partida secreta. Pero habían signos interesantes también. Ayer mismo se conoció que el presidente se reunió con una delegación de 60 miembros de delegados del BID que están en el país precisamente para ver cuál es el ambiente económico, las inversiones, los préstamos, los proyectos que se están desarrollando. Y de alguna manera eso también llama la atención. ¿Qué está pasando, verdad? También luego de toda esta ola de corrupción que se sigue denunciando, pero también da la impresión de que hay mucho interés de parte de extranjeros y organismos internacionales también para conocer cuáles son las nuevas gestiones de este gobierno. Y precisamente vamos a hablar otro de los puntos, que es en materia de seguridad, los retos y los logros que ya se han tenido. El periódico El Faro hacía un artículo interesante en donde confirmaba la baja de los homicidios en todo el país, y sobre todo estaba señalando que Soyapango, que había sido uno de los puntos más violentos del país, ahora resulta de que es donde menos homicidios se han cometido. ¿Cuáles son los retos realmente? ¿Será sostenible esto? Y por supuesto también vamos a hablar en materia electoral, esas polémicas reformas, y bueno, algunas muy necesarias, sobre todo la reforma sobre el voto en el exterior para las próximas elecciones. Estos son algunos de los temas de los que vamos a hablar, pero vamos a comenzar precisamente con estos titulares, ¿verdad?, que están inundando hoy casi todos los periódicos de nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo le sienta al país el saber que estos supuestos actos de corrupción, el encarecimiento de megaobras como el Chaparral, pues vienen a encarecerse tanto, y obviamente pues
todos los salvadoreños lo que tenemos que pagar. Y la recuperación, licenciada, dice, para 45 años. Y esa obra hay que hacerse. Sí, en realidad el Chaparral es uno de los casos emblemáticos que pensaríamos todos que será de los primeros que tendrá que investigar la CICIE, sea presidencial o sea de todos los órganos, pero en realidad son casi $1.000 millones que están en un solo caso y debería, en teoría, de ser el principal precisamente por ese detalle. Aparte que está también en juego el tema de la prescripción, de la persecución del delito. En el caso de las CICIES y todo lo que se ha estado hablando, pues en buena hora este es el comienzo de una CICIES en la que vamos a tener la participación de diferentes organismos internacionales. Y comienza por OEA, comienza como misión técnica, comienza como una misión técnica únicamente de la presidencia, pero comienza ya. La única observación que sí me parece debe de incluirse definitivamente al fiscal general de la República por el mandato constitucional, de la manera que está redactada la Constitución en este momento, no se le puede ni se le debe de dejar fuera. Debe de incluírsele más activamente por supuesto. O como parte de la estructura. Como parte de la estructura. De hecho, dentro de las funciones que tiene el fiscal general de la República, en el ordinal séptimo del 193 de la Constitución, establece que tiene la facultad de conformar comisiones especiales para el ejercicio de sus funciones. Esto quiere decir que no necesita autorización de nadie para conformar comisiones especiales. Lo podría hacer ya y sin dilatar más el tiempo para lograr este objetivo. Ahora, habrá personas que van a decir es que el fiscal general es un fiscal general partidario, viene de Arena y todo lo que ya sabemos, pero es el fiscal general de la República y la Constitución nos dice que no puede quedar fuera y no debe de quedar fuera. De hecho, necesitamos que trabajen de la mano, que sea un apoyo para fortalecer la institución, porque esa es la idea, que se fortalezcan nuestras instituciones, no que vengan a quedarse de forma permanente. Pero antes de eso, su opinión como abogada sobre este caso, que es el caso del Chaparral, de lo cual pues es noticia esta semana. ¿Qué opinión tiene, viéndolo desde el punto de vista legal, sobre las dimensiones que esto pudiera significar? Pues lo difícil que va a ser poder dilucidar un caso como este. Exacto. La complejidad de este tipo de casos, que ya lo hemos visto con el caso de Saca, con el caso de Funes, con el caso Corruptela, son casos que no solamente se estudian por primera vez en El Salvador, sino que requieren de un nivel de estudio y de análisis con el que no se cuenta todavía la capacidad técnica, por eso se necesita el apoyo internacional y no son investigaciones que duran 6 meses ni 8 meses, son investigaciones bastante largas. De hecho, tengo entendido que el Chaparral ya es uno de los casos que están en investigación en la Fiscalía y estamos hablando de que lleva ya 2 años aproximadamente de investigación. Esto tiene razón de ser y tiene también razón de no ser, porque en realidad no debería de dilatarse tanto una investigación si se buscan los medios adecuados para llevarle a su buen fin. Sin embargo, el tema de verdad es bastante complejo, no es fácil demostrar en estos casos el delito que se atribuye de la malversación de fondos o la desviación que va a degenerar al final en lavado de dinero. Después del lavado de dinero viene extinción de dominio, que es un procedimiento aparte del penal. Pero en suma son todas las acciones paralelas que se deben de ejecutar de parte de Fiscalía y debe de tenerse una capacitación bastante especializada en el área. No es que no haya en El Salvador, pero nos quedamos bastante cortos. Aquí necesitamos ayuda, por ejemplo, de países como Colombia, que ya vieron casos similares, pero sí vuelvo, y en el caso del Chaparral es un caso bastante complejo que se le debe de entrar, porque si ha habido corrupción en las magnitudes en las que se ha manifestado, estamos hablando que el empobrecimiento del país viene dado no solamente desde el legislativo, de la corrupción del órgano judicial, sino que principalmente desde el órgano ejecutivo y definitivamente tiene que investigarse, responsabilizarse a las personas que hayan autorizado, erogado o lavado dinero, lo que sea que haya sucedido. Creo que es un deber que tiene el fiscal general actual. Es un reto hacia la población. Muy bien, licenciado Henry Flores, pues como vicepresidente de la Red de Jóvenes en el Exterior, ¿qué impacto causa este tipo de noticias y este tipo de hechos que siguen saliendo a la luz? Y ahora se dice, se sigue encareciendo un proyecto que todavía está, no sé si a medias, no sé en qué proceso, pero hay que terminarlo, dice el presidente. ¿Cuál es la percepción que se tiene después de todo esto en el exterior? Sin duda es un impacto muy fuerte. Veíamos ayer acusaciones
de cerca de 800 millones de dólares mal invertidos, un monumento a la corrupción, como lo decía el presidente Bukele, y habían reacciones por parte del expresidente Mauricio Funes en el sentido que no era él el culpable, sino que había sido el gobierno de Sánchez Serén. Lo que vemos es que pudo haber un engranaje de corrupción no solamente por parte del presidente anterior, sino que por una serie de funcionarios, complicidad incluso del partido político en ese momento en el gobierno. A mí me llama la atención también lo que ha estado sucediendo esta semana a partir de estos presuntos y sendos actos de corrupción, y es la visita de varios organismos internacionales al país. Ha venido una delegación de más de 60 funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y es normal que vengan tantos? Ya han venido, Sí. ya han bueno, venido, no es ya- que sea una peculiaridad y que se diga es algo ya histórico. han venido en otras ocasiones, pero ha habido una particularidad. Y es que en estas semanas, en estos últimos días, no solo hemos tenido la visita del Banco Interamericano de Desarrollo, sino que hemos tenido paralelamente visitas, por ejemplo, y esto sí es particularidad, de altos funcionarios de la Unión Europea. No es la visita lo particular, sino el hecho que pasó esta semana. Vimos a un presidente de la República firmar un compromiso de transparencia para el buen uso de los fondos de la Unión Europea. Esto no había pasado. Y no lo decimos nosotros, viendo las declaraciones de la visita de la alta funcionaria de la Unión Europea. Bueno, el presidente dice que todavía les dio más de lo que ellos estaban pidiendo, Sí. de la transparencia. Y Y ella, eso vamos a hablar más adelante, la alta porque hizo el anuncio de eliminar la partida secreta. Exacto, pero a mí me llaman la atención las declaraciones que dio la alta funcionaria de la Unión Europea. Dice de que es la primera vez que ellos se ven obligados en un país de firmar un compromiso de transparencia con un presidente. Es la primera vez que un presidente firma un compromiso de transparencia, porque ellos se han visto altamente admirados del desvío de fondos que hubo de Unión Europea. Y esto es grave porque este desvío de fondos que pasó en el periodo de Mauricio Funes no es... Precisamente vamos a comentar ese titular, es cooperación ¿verdad? no reembolsable, o sea, es donación. Comentamos, que licenciado fue Flores. transferida, ahí está. Este titular, ¿verdad? Que tenemos. Unión día. Europea premió con más fondos de eliminación de partidas secretas, dice. Así es, inmediatamente se firmó, a esa firma significó para El Salvador, dice, un desembolso de 22 millones de euros para la cooperación que, según anunció el presidente, Sí, va a ser porque para la fase 2 el plan control territorial. Esta cooperación estuvo bloqueada un tiempo porque fue transferida para fondos que originalmente no eran. Esto lo que te dice es que El Salvador ha tenido una etapa de opacidad y de corrupción, pero que ahora hay varios organismos internacionales que están viendo al país. Hemos tenido también la visita de la Organización de los Estados Americanos, ahora con la Comisión Técnica de la Comisión Internacional contra la Corrupción, que, como bien decía Tania, si bien es cierto, en Guatemala funciona de una manera, digamos, más integral, pero por lo menos algo se está empezando a hacer. Funcionó. Algo se está empezando a hacer, y hay que esperar ahora también la reacción de los diputados. El punto es que hay ojos puestos de organismos internacionales en El Salvador, y eso es bueno porque permite también una responsabilidad por parte de las autoridades de garantizar el buen uso de los fondos. Licenciada Leonor Selva, usted es experta en políticas públicas. ¿Cómo podemos enmarcar esto? Y será, bueno, pues el mismo presidente ha destacado que, a pesar, pues, de la magnitud y a veces hasta bochornoso, pues, de todos estos actos, supuestos actos de corrupción, que obviamente tienen que llegar a comprobarse en su totalidad, que cómo pone a nuestro país, pero a pesar de eso hay interés de muchos organismos de venir y de ver qué es lo que está pasando. Yo creo que siempre hay que agradecer que la cooperación internacional siempre ha visto a El Salvador con buenos ojos, a pesar de que El Salvador no siempre ha tenido una buena gestión y una buena ejecución de los proyectos y de los fondos. O sea, esto del Chaparral ya nos pasó una vez, nos pasó en la administración del presidente Saca, donde el Washington Post en su momento reveló que se habían desviado fondos de un proyecto del BID, también por millones de dólares. Y siempre es una situación complicada para los organismos internacionales porque su contraparte es el gobierno, pero ¿qué haces cuando tu contraparte es precisamente la que está desviando fondos? Y en ese sentido creo que es importantísimo que ahora se hagan esfuerzos para fortalecer a la Fiscalía y para fortalecer al Ejecutivo en su disposición de colaborar, porque mucho de esto viene de esa opacidad. El Chaparral es un proyecto que, es cierto, no solo viene de la administración Funes,
ya estaba en la administración, se planeó en la administración de Saca, se empezó a implementar en la administración Funes y luego la administración de Sánchez Serén. Sí, tenemos 3 gobiernos implicados, hubo 3 involucrados. transiciones y nunca se reportó y se informó de todas estas irregularidades, a pesar de que era evidente que el proyecto no andaba y que se estaba volviendo un hoyo donde los salvadoreños seguíamos invirtiendo fondos. Eso también es bien grave en el sentido de que tenemos una gran tradición. Yo diría que el Chaparral no es el único monumento de megapuestas de país donde ponemos lo poco que tenemos para inversión estratégica y que son proyectos que al final no avanzan. El puerto de Cutuco es también otro ejemplo de nuestra falta de capacidad para ejecutar, y ahí entra corrupción, la falta de capacidad de construir acuerdos, y lo que eso hace es que el país sigue apostándole, invirtiendo muchos de sus recursos en estos proyectos estratégicos que al final no tienen un retorno ni para la ciudadanía ni para la economía. Y eso es lo gravísimo y lo que nos tiene en 20 años de una economía deprimida. Muy bien, licenciado Isaac Ortega, ¿cuál es la percepción suya desde el punto de vista como emprendedor social, esta coyuntura que está viviendo nuestro país y qué mensajes está recibiendo nuestra sociedad con todo esto? Bueno, primeramente es lamentable que por muchos años nuestro país ha tenido este tipo de actitudes en donde no ha habido transparencia, donde no ha habido acceso a la información, en donde pueda ver realmente en qué se está gastando los impuestos que día a día los salvadoreños invierten. Es lamentable que un gobierno de Arena y 2 gobiernos del FMLN han despilfarrado tanto dinero cuando pudieron haberlo invertido correctamente en medicinas, en educación, en oportunidades para los emprendedores. Hay tantas cosas que se pudieron haber hecho, pero que hoy en día somos un país que tiene muchas limitantes en términos de salud, de educación, de emprendedurismo, porque no ha habido una buena inversión, no ha habido una buena administración, y como decía Leonor, estamos cayendo o podemos llegar a caer en la situación en que la cooperación internacional deje de confiar en el país si este tipo de situaciones siga. Ojo, que Nayib Bukele, nuestro presidente... De hecho, lo que hizo la Unión Europea fue un castigo, detuvo toda su ayuda. Exacto, fue un primer indicio. La acaba de reabrir. Sí, y eso no lo sabíamos. Es correcto. Tuvo y que es el ser primer noticia en su indicio. momento. Es lo que te digo, es que es complicado para los organismos qué medidas tomar, porque tu contraparte es la que te está jugando mal, básicamente. Entonces, ellos no pueden hacer denuncias públicas, pero toman sus medidas. Es correcto. Y ahora bien, hay muchos proyectos que nuestro presidente Bukele va a empezar a implementar, como el tren, el aeropuerto, una infinidad de proyectos que van a requerir de cooperación internacional. ¿Qué va a pasar con todos esos fondos? Con este antecedente, exacto. Decir, cuando termine su periodo, tiene un efecto de decir, cuando termine su periodo, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cómo se va a evaluar todo esto? Con esto que viene la CCS es importante y es bonito, ¿verdad? Ver cómo se va a comportar esta organización o este grupo. No es una CCS en sí, ¿verdad? Todavía faltan muchos aspectos, ni siquiera está implementada, solo está anunciada. Ayer creo que vinieron los miembros de la secretaría que va a empezar a analizar cómo implementarla, ¿verdad? Pero ya son los primeros pasos, ¿verdad? Y sería bueno empezar por ahí, ¿verdad? Cómo se van a implementar los fondos para estos nuevos proyectos, ver el caso del Chaparral, que como creo que todos estamos de acuerdo, es un monumento a la corrupción de los últimos partidos, de los últimos gobiernos de Arena y del FMLN, y creo yo que el gobierno ahora tiene una gran responsabilidad de mantener esa barra en alto, de dar el ejemplo de transparencia, de poder dar acceso, de poder implementar. ¿Pero cree usted que podemos superar también esa barrera, esa percepción de país corrupto, de malversador de fondos? ¿Podemos superar eso nosotros frente a la comunidad internacional? Solo quería destacar el hecho, ya uno no sabe cuál gobierno era más corrupto, si el de Arena o el del Frente, porque de repente salió una acusación por el expresidente Francisco Flores de robarse 10 millones de dólares de Taiwán, y ahora tenés una acusación de que el expresidente Funes se robó cerca de 22 millones de dólares que eran de Unión Europea, estos no eran de Taiwán, sino que eran de Unión Europea, para desviarlos a la partida secreta, y evidentemente se gastó ese dinero en asuntos personales o lo malversó. Quiero destacar también que no solo fue dinero de Unión Europea, diversas investigaciones han dado a luz que dinero que sobraba o que era destinado para otros ministerios también eran redestinados y gastados en casa presidencial
en su momento hacían ahí sus entuertos, como se dice popularmente, y se malversaba este dinero. ¿Qué es lo grave del asunto? Que esta es una cooperación no reembolsable, o sea, es un dinero regalado por parte del pueblo europeo, por parte de la gente que duramente seguramente trabaja allá en Europa y le está regalando El Salvador, y simplemente se lo robaban. Yo creería que esto merecería urgentemente una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, que no dudo que así va a ser. Y yo creo que, retomando lo que dice Henry, precisamente es que el punto no es si los de Arena o los del Frente o cualquier otro partido que son más o menos corruptos, es que llegando al Ejecutivo, claramente no hay controles y hay espacios y hay tentaciones para cualquier gobierno, para cualquier individuo, más allá de lo que diga. ¿Y dónde está la Corte de Cuentas? Entonces, lo que tenemos que trabajar como país y como ciudadanos es en establecer controles, cerrar esos lugares donde se fugan los fondos, como la partida secreta, y porque no podemos estar confiando en las promesas de candidatos. Todo el mundo te va a decir que cuando llega al Ejecutivo no va a robar. Pero quiero ver, o sea, para mí el compromiso real de un mandatario con la transparencia va a ser cuando se limite, se autolimite, cuando llegue al Ejecutivo lo primero que haga es ponga controles, firme, o sea, fortalezca las instituciones que no dependan de ellos, como la Fiscalía, o sea, por ejemplo, la Asamblea cada vez le quita más fondos. Entiendo yo que en los proyectos del presupuesto incluso este año también se está pensando quitarle recursos. Para que fiscalice el Ejecutivo. Como dice Tania, son investigaciones complejas. Tiene que haber conocimiento financiero, de transacciones internacionales, del lado de dinero. ¿Pero qué hay de la Corte de Cuentas? Tiene que haber voluntad política también de investigar, y es que los 3 niveles de control nos han fallado en el país. Sí, porque cierto. el principal es el funcionario cuando toma el cargo, cuando ya jura ante la Constitución que va a cumplir fielmente el cargo. Ese es el primer control, el compromiso que él adquiere como un delegado del poder que nosotros le otorgamos para que lo maneje a favor del pueblo. Entonces, ese control está fallando porque el funcionario no está cumpliendo con ese compromiso. Ahora, luego hay instituciones de control que hay principalmente en la Corte de Cuentas, pero hay unidades de auditoría en cada una de las instituciones, en Fiscalía, en Presidencia. Sí, hay diferentes todas, instancias. Exacto, y la Corte pero están de Cuentas. fallando todas. Entonces, este segundo nivel, así es, este segundo nivel de control administrativo de las instituciones también ha fallado. ¿Y cuál es el principal que no debe de fallar? Es el control que ejerce el Fiscal General de la República a través de su mandato constitucional de la persecución del delito y la protección de los intereses de la sociedad y del Estado. Ahí es donde está fallando el control principal. Sí, que es como la instancia suprema de la investigación. Pero ahí nos vamos a un circulito porque falla porque los fiscales que han sido nombrados históricamente en El Salvador son partidarios. Exacto. Entonces no van a investigar a los que los pusieron en el poder, a los que son los financistas de los partidos a los que representan, y en consecuencia nos fallan absolutamente todos los controles. Y si a eso aunamos que el sistema legal en el país es corrupto, eso es lo que fomenta la corrupción de los corruptos y corruptores, porque la corrupción es el sistema, está diseñado para favorecer la corrupción, para que no se pueda, es decir, cuando tenemos leyes que de hace más de 50, 30 años y no las quieren aprobar o no las quieren ni siquiera entrar a estudiar para que entren en vigencia, y son leyes que nos van a favorecer al combate de la corrupción, a tener más transparencia, que no haya impunidad, pero los diputados las mantienen ahí engavetadas. Eso es corrupción porque es omisión, eso es incumplimiento de deberes. Ellos tienen que ver la forma de ejercer mejor sus funciones en beneficio de toda la sociedad, y cuando decimos en beneficio del pueblo, como decía alguien ayer, todos somos pueblo, no es cierto. Cuando nosotros decimos, cierto, todos somos salvadoreños, pero pueblo es aquel 90% que no es la oligarquía, aquel 90% que no tiene las mismas facilidades, ni siquiera de que se le garantice de parte del Estado la canasta básica, los servicios básicos como de vivienda, de agua, de comida, de un salario digno, medicinas, ni siquiera de empleo, de salud. Esa es la población para la que los funcionarios están ahí, no para el 10% que conforman la oligarquía. Hay que hacer hay que hacer un análisis un poco más profundo de eso también, como decía Tania. ¿Por qué fallan? ¿Por qué se da esta situación de las instituciones? Porque de repente vemos en la Asamblea, me imagino que no todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría de diputados y las fracciones empiezan a comercializar, porque no hay otra palabra, comercializar diferentes puestos, diferentes cabezas del Estado, ¿verdad? Como yo te doy a vos la Fiscalía, pero dame a mí la Corte de Cuentas, yo te doy la mayoría y te doy la presidencia de la Asamblea. Entonces, todo ese tipo de actitudes ya es hora de que vaya cambiando. De verdad creo que el país
ya necesita una renovación de este tipo de pensamiento, y sobre todo porque eso nos va a permitir llevar un efecto dominó, en el sentido de que donde se toman este tipo de decisiones empiece a cambiar, pues posiblemente, tal vez no al 100%, pero va a haber una mayor seguridad de que se puedan tomar decisiones un poco más adecuadas a las necesidades del país. ¿Creen que realmente el país estamos en ese punto, punto de quiebre? Yo creería de que sí ha habido un punto de quiebre y justamente eso permitió la alternancia en el poder, el hecho de que el FMLN no lograra un periodo más y que Nayib Bukele pudiese romper con la política tradicional y con el bipartidismo en El Salvador. Esa es una de las respuestas más concretas de por qué el ARENA y el FMLN tuvieron que llegar a su fin y pudiesen llegar a su fin en el año 2021 si estas cosas siguen como van. Yo creería que hay un gran reto por parte de la Fiscalía General de la República para fortalecer la investigación, porque siempre han habido acusaciones desde cuando venimos que lo que se necesita no es una CICIES, sino que fortalecer la institucionalidad, fortalecer la investigación, etcétera. Pero si la Fiscalía no lo hace, si la Corte de Cuentas no lo hace, todos vimos el show que se hizo con un montón de cajas que entregó el gobierno anterior y se tomaron una foto. Pero ahora estamos viendo todo lo que pasaba con el robo millonario de cooperación internacional. Es decir, las instituciones están. El problema es que no están investigando correctamente y no se están aplicando correctamente los controles de auditoría. El fiscal general actual tiene una gran responsabilidad y yo creo que va a ser muy importante en que la CICIES no le haga la plana, sino que él pueda llevar y liderar la investigación y fortalecer todos estos casos que ya están para que en efecto puedan ser judicializados y condenados. Hace poco teníamos, por ejemplo, acusaciones, el ministro de Obras Públicas llegó a la Fiscalía por el presunto desvío de cerca de 7, 8, 9 millones de dólares en la construcción de la carretera que va al Puerto de la Libertad. Ahí hay un caso. Sí, ya tenemos el primer caso que ha sido denunciado ya por este gobierno. Claro, tenemos el caso también del Chaparral que sigue dando de qué hablar. Hay una denuncia ahí de 10 millones, 20 millones de dólares de dinero que podría haber parado en cuentas del partido Arena y que todavía entiendo yo que no ha habido una investigación exhaustiva sobre este tema. Incluso han habido acusaciones contra el exfiscal general Douglas Meléndez. Es decir, ¿cómo confiar en las instituciones si estas instituciones no hacen su trabajo? Ahí entonces la Comisión Internacional contra la Corrupción, que si bien es cierto, va paso a paso, pero bueno, por algo hay que empezar y habría que esperar también cómo se va a ir fortaleciendo de cara a nuevos insumos que podrían darse. Vamos a hablar en el siguiente bloque sobre precisamente la CICIES, la expectativa, y si estamos en un punto de quiebre, cómo se va a acentuar con estos anuncios, el anuncio del arranque, pues todavía no ha sido instalada, pero por lo menos se anunció, se firmó ya ese convenio con la OEA y otros se están sumando, se está sumando la ONU, podría sumarse la Unión Europea. Y bueno, el anuncio de la eliminación de la llamada partida secreta. ¿Hacia dónde va el país en esa materia? Eso lo vamos a ver cuando regresemos. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Y estas son imágenes que nos está enviando nuestro Megadrón, que está recorriendo el Gran San Salvador. Esta vez nos está enviando imágenes en vivo desde la Troncal del Norte. Me dicen nuestros productores que este es en las cercanías del Inframen, ¿verdad? Eso es subiendo. Así es la intersección, me dice producción, que es la calle que va para la Campiña. Y eso creo que es ya la siguiente curva que nos lleva precisamente al Inframen, ¿verdad? ¿Es correcto? Muy bien, así está el tráfico, está bastante fluido en este sector, ¿verdad? Si usted todavía no ha salido de casita, 7:01 de la mañana, este es el panorama que va a encontrar, ¿verdad? Así es de que tómelo en cuenta, ahí ve la calle bastante libre, por lo menos en ese sector de San Salvador. Ya regresamos.
Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Seguimos con el debate Nueva Generación. Comentábamos de que siempre es agradable pues este refresh de opiniones con este tipo de debates en donde escuchamos diferentes opiniones precisamente de las nuevas generaciones y de diferentes ámbitos y profesiones. Vamos a seguir ahondando, ¿verdad?, sobre lo que es la materia, específicamente el reto de las CICIES. ¿Qué esperamos que haga las CICIES y que venga a cambiar en este país? Bueno, pudiera las CICIES también retomar e investigar en el caso como el Chaparral, aunque ya la investigación lleva 2 años. No sé si esto realmente ya pudiera considerarse también de que pudiera tener jurisdicción ahí este tipo de comisión. Y quizás hay que aclarar ahorita que la CICIES con la que se está empezando y la que se ha propuesto hasta la fecha, por no pasar por la Asamblea porque va a ser algo adscrito al Ejecutivo, en realidad no es que va a tener jurisdicción para investigar. Va a poder investigar adentro del Ejecutivo, que no es poca cosa. O sea, porque lo que ha propuesto el presidente Bukele es que va a poner, o sea, Hacienda va a hacer lo que le corresponde a Hacienda ver en términos de investigación para evasión y elusión de impuestos. O sea, va a ser yo lo veo como una cabeza estratégica que va a filtrar en el Ejecutivo investigaciones que luego lo que puede hacer es dar esa información y colaborar con la Fiscalía, que es quien constitucionalmente sí tiene jurisdicción para investigar. Entonces yo creo que más bien es una colaboración articulada y probablemente va a ser una divulgación para que el público conozca los detalles de investigación. Pero que ellos pueden tener una investigación paralela judicial, o sea, que llevar el caso ante un juez no va a tener atribución. Pero sí creo que es muy importante porque sí tiene razón el presidente cuando decía los casos más grandes de corrupción conocidos hasta la fecha son dentro del Ejecutivo. Y la mayor oscuridad está dentro del Ejecutivo y como lo decía Tania, o sea, al final hay 10 años para investigar y judicializar estos casos. Después de eso ya no se les puede, ya no se pueden investigar de acuerdo a la Constitución. Entonces para el fiscal hay una gran presión para una unidad pequeña, anticorrupción. Entonces es necesaria la colaboración del Ejecutivo, que es lo que no se ha tenido, creería yo, hasta la fecha. Si tenés al Ejecutivo cerrándote las puertas, es mucho más difícil que tú puedas armar un caso robusto en el tiempo que se necesita. Primero creo que debería también incluirse la posibilidad de que estos casos no prescriban, ¿verdad? Yo creo que para combatir la corrupción también tenemos que quitar eso de que solo tengo 10 años para investigar, sino que al contrario, este gobierno, por eso decía yo, tiene la gran responsabilidad de sentar bases, de dar el ejemplo, de quitar ciertos candados que antes a algunos les convenía y que de aquí en adelante podamos nosotros tener la certeza de que cualquier gobierno que llegue o al Ejecutivo pueda ser investigado en cualquier momento, que no tenga que tener 10 años y después de esto ya me lavé las manos y qué bonito, me voy para París o me voy para una isla y ahí ya no me van a investigar. Ahora, con el caso de la CICIES, pues como decía Leonor, creo que la estrategia está bien planteada, tal vez de filtrar, de resumir todo, ¿verdad?, para después incorporar, espero yo, que se pueda incorporar la Fiscalía, que se pueda incorporar la Asamblea también. Creo yo que la Asamblea, por ser también parte de algunos casos de corrupción, que personas que están ahí pues han callado y que también han estado involucrados en algunos casos, también no tiene mucha confianza del Ejecutivo para poderlo tomar en cuenta. Falta mucho por establecer una CICIES, ¿verdad? Creo yo que aún falta que la población sepa exactamente cómo va a funcionar, que todos los elementos estén alineados, pero creo yo que la población... que haya participación incluso las Naciones Unidas y la Unión Europea en una comisión como esta. Sí, me imagino que la OEA, algunos sectores no confían mucho en la OEA,
Claro, la misma OEA tiene un par de cositas ahí pero que internacionalmente si le sumamos las reconoce. Naciones Unidas, que bueno, pues En es ese el ente tema por quizás van excelencia. viendo el financiamiento. Sí, más que todo Y la parte van de viendo auditoría. la parte Bueno, del en estos financiamiento. momentos ya hay financiamiento de la OEA de $251,000 que ha confirmado el presidente, que ya está disponible ahí y que ya es para el arranque. Sí. Yo, Y- ajá. dale, dale. Dale, sí. Y por eso creo yo que es importante que sigamos con este ejercicio de que podamos tener la libertad de cuestionar, de saber, de que se den declaraciones de cómo está funcionando, porque todos queremos que la corrupción acabe en este país. Creo yo que es algo sumamente importante y necesitamos la transparencia, necesitamos que todos estén involucrados. Claramente nuestras instituciones no han estado preparadas para poder dar el ancho, ¿verdad?, en los temas de corrupción, y por eso es que se está haciendo esto. Ojalá que con el tiempo, que no vaya a terminar esto como otros programas que en el último año, en el 5º año de la presidencia, terminamos de hacer todo, ¿verdad?, sino que al contrario, desde ya el Ejecutivo empieza a dar el ejemplo, tal vez investigando a sus propios ministros para conocer, bueno, ahí hay un par de casos que ha sacado el Faro, de ministros que también podrían ser investigados, pues, ¿verdad? Yo creo que sería interesante ver esa dinámica también. Yo creo que es importante el mensaje que se está dando por parte del actual gobierno en el sentido de decirle a los organismos internacionales, miren, esta es la situación, vengan al país, no es fácil abrir la casa, abrirse a la corrupción, a la filtración, a la investigación para evitar la corrupción. Siempre se dice que es fácil criticar, pero que no lo critiquen, y en este caso es bueno ese mensaje que se está dando, en el sentido de decirle a la ONU, mire, vengan a ayudarnos e investiguennos. Porque puede haber críticas de que la CICIES ahora mismo pudiese ser manejada solo por el Ejecutivo, pero bueno, solo eso es un gran paso, decirle a un organismo internacional, vengan e investiguennos, siendo de que en el Ejecutivo están la mayor parte de los fondos de donde ha habido corrupción. Quiero destacar algunos casos, y es que históricamente las instituciones no han funcionado. Por ejemplo, en el periodo de Mauricio Funes se abrió una subsecretaría de transparencia, y luego en el gobierno de Sánchez Serén se eleva supuestamente el rango a Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, una secretaría que solo servía para dar informes, pero que no tenía ningún tipo de vinculación o de autonomía para investigar en el órgano ejecutivo. Fue acertada entonces la decisión presidencial, que lo primero que hace es deshacer esa Secretaría de Transparencia de la Presidencia, que nunca investigó nada o dio un veredicto final sobre el caso del Chaparral, por ejemplo, sobre los fondos millonarios de centros penales, la investigación que se está haciendo sobre Azocambio. Nunca se dio cuenta la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción que habían sendos robos en sus narices, ahí en Casa Presidencial, o aún mismo que ahí en Casa Presidencial se desviaron millones de dólares. En la práctica no funcionaba. Millones de dólares para Unión Europea. Entonces, es bueno que exista una CICIES. Se está empezando, ahora mismo tiene el apoyo de la OEA, se ha hecho una invitación para la Organización de las Naciones Unidas, para la Unión Europea. Hay otras propuestas de CICIES, y eso es bueno destacarlo, porque el diputado Parker decía, por ejemplo, no, es que eso no va a funcionar, y hay una propuesta de CICIES que nosotros tenemos, pero que excluye a los privados. Me parece que con algo se empieza, y seguramente en el año 2021, si hay un interés por parte de las instituciones del Estado, incluso del órgano ejecutivo, la CICIES podría tener un rol más protagónico como lo ha tenido en Guatemala, y esto evidentemente tendría que pasar por la Asamblea Legislativa en el caso que deba tener un mayor rango. Y hay casos interesantes, es caso de Sigfrido Reyes, por ejemplo, que está ahí en la Corte Suprema de Justicia, y él dice de que es una persecución a altos líderes. Una revancha política. Ahí está el caso del Vapetróleos también. Ahí tenemos las gasolineras que tienen un gran rótulo que dice que está en investigación. Ahí hay millonarios fondos. Posiblemente, dijo el ministro de Obras Públicas del Citrans, también están investigando. En el caso del Citrans, ahí son millonarios fondos también. Lo que ha pasado en centros penales, hay una auditoría que se está haciendo en este momento, o sea, de Azocambio. casos para investigar. Es decir, hay muchísimos casos para investigar. El bypass de la libertad, y que han sido fondos administrados por el Ejecutivo. Entonces, en buena hora que se tenga una comisión internacional contra la corrupción, que podría tener mayores dientes a la medida el tiempo va pasando, y las instituciones también y los poderes se van interesando en ese sentido. Pero Tania, también es de ver lo que está por venir. O sea, la administración Bukele ha anunciado sendos megaproyectos
¿verdad?, de inversión. Estamos hablando del tren del Pacífico. Yo no creo que eso cueste menos de $1.000 millones. Para poner un número. Sí. O sea, ¿qué se viene? Bueno, obviamente investigar todos los actos que se han dado, pero también el objetivo de esto es blindarnos contra la corrupción en el futuro. Y eso pasa por reforma constitucional, no solamente para la implementación de la CICI que necesita El Salvador, que es modelo Guatemala. Esa CICI no se implementa ya porque no está preparada para implementarse, no solamente porque la Asamblea no vaya a dar los votos. Yo pienso que en el momento en el que se esté preparando una CICI modelo Guatemala, la Asamblea va a dar los votos. Lo que sucede es que hay que hacer una misión exploratoria, conversaciones, buscar el financiamiento completo, y hay bastantes temas que tratar previo a la firma del acuerdo. Entonces, eso pasa por reforma constitucional si queremos tener una CICI modelo la de Guatemala, porque tiene que haber facultades similares a las del Fiscal General de la República para que puedan investigar dentro de la CICI y para que puedan querellar adhesivamente junto a la Fiscalía en los procesos penales. Ese es el modelo que necesitamos, pero que no lo vamos a tener ya. Sin embargo, lo que se está haciendo en este momento es que ya viene la OEA, ya dijo que se va a reunir con el Fiscal General de la República, en la Corte Suprema de Justicia, con la Asamblea. Es decir, se está buscando el mecanismo para lograr esa CICI, que es la que nosotros necesitamos. Sin embargo, hay que estar claros que no la vamos a tener ya, que si se llega a aprobar en la Asamblea, después necesita ratificación de la siguiente Asamblea por la reforma constitucional, y no solamente en ese tema, sino que lo que decía Leonor, en los temas de enriquecimiento ilícito, 10 años es el máximo que nos da la Constitución en el inciso final del artículo 240 para las investigaciones de funcionarios en temas de corrupción por enriquecimiento ilícito. Entonces tenemos frenos en la lucha de la corrupción desde la Constitución, y en el caso hay un factor bastante importante porque hay algo que no se le ha dado la importancia que debe, y es que hay una unidad de extinción de dominio en la Fiscalía General de la República que, si bien no es persecución penal, sino que es un híbrido de muchas materias, aquí podemos nosotros buscar un verdadero apoyo de parte de esta CICI para que ayude técnicamente, científicamente, en capacitación hacia los fiscales, en fortalecer esa unidad, porque allí podemos nosotros lograr el reintegro de muchos millones defraudados del dinero del Estado, que es dinero del pueblo y que se puede invertir, y lograr ese autofinanciamiento que se pretende tener con el tiempo, porque el tema de la seguridad para mantener las medidas integrales del plan de control territorial, eso necesita mucho financiamiento si lo queremos mantener en el tiempo, y eso no lo vamos a lograr si no buscamos la manera de estar autofinanciándonos para lograrlo. Entonces, el Fiscal General de la República tiene la tarea de trabajar en conjunto con estas organizaciones y así traer lo que estamos esperando que sean las investigaciones. ¿Alguna opinión sobre este tema para ir cerrando este tema? Sí, yo quisiera dar 3 cosas puntuales como de aquí adelante qué hacer. Yo sí quisiera que ahorita que la misión técnica de la OEA ya está aquí para empezar las pláticas con el gobierno de cómo implementar las CICIs, si yo quisiera, que consideraran darle una participación real a la sociedad civil. A mí me decepcionó un poco las declaraciones del secretario técnico, del representante, que es un asesor estratégico que vino de la OEA, cuando le limitó a la sociedad civil un rol de cachiporra, por decirlo así, como que solo va a hacer campañas de prevención de la corrupción y como ese tipo de apoyo, cuando en realidad el experimento de Guatemala te refleja que la sociedad civil jugó un rol trascendental, y creo que debería tener hasta un asiento en la mesa, o sea, como hasta la posibilidad de colaborar. Segundo, sí creo que es importante, otra cosa que no me gustó de las declaraciones del representante de la OEA que vino a suscribir el contrato, fue que dijo que los criterios técnicos para seleccionar casos no debían ser públicos. Eso no tiene ningún sustento técnico, no es que nosotros tengamos que saber cuáles son los casos que se están investigando. Entiendo que ahí sí hay un tema de reserva, pero que no sepamos los criterios objetivos, la lista, eso creo que no abona la transparencia, y a que nosotros como ciudadanos auditemos el trabajo de las CICIs, que también es necesario. Bueno, es que decían que no van a estar avisando a quienes están investigando. Sí, pero eso es diferente a que yo sepa que se van a enfocar en casos de cierto tipo o sea, es diferente, y eso en otras jurisdicciones ha funcionado, que los criterios objetivos, es más, el convenio de Guatemala te dice exactamente qué es lo que las CICIs investiga, no te dice qué investigación está llevando en este momento. Y tercero, sí creo que con estos megaproyectos hay una oportunidad de presidencia de dar una buena señal. Por ejemplo, la Corte de Cuentas no funcionaba hasta el momento, pero el Ejecutivo podría pedir, por ejemplo, control previo. Aunque la Corte de Cuentas ahorita no tiene la facultad de hacerlo de forma oficiosa,
yo sí creo que pueden firmar convenios de cooperación con la Corte de Cuentas para dejarse auditar. Porque eso es en beneficio de todos. Muy bien, vamos a dejar hasta acá este tema. Creo que hemos hablado suficiente de lucha contra la corrupción y lo que está por venir con el tema de la CICIES, que precisamente ya se dio el banderillazo de salida. Cuando regresemos vamos a pasar a analizar otro tema, que es los retos y resultados de este gobierno en materia de seguridad, sobre todo la segunda parte del plan de control territorial. ¿Cuáles son los principales retos que está enfrentando este gobierno y sobre todo, pues, serán sostenibles los resultados de la baja de homicidios que está confirmado por la misma Fiscalía General de la República? Eso al regresar. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Seguimos con el debate Nueva Generación y este bloque lo vamos a dedicar para hacer un análisis en materia de seguridad, retos y resultados de lo que ha sido el plan territorial de parte de este gobierno. Vamos a comenzar comentando esta noticia lamentable de que se ha encontrado, pues, otro cementerio clandestino esta semana en el sector de Lourdes, donde entendería de que por lo menos se ha confirmado que hay restos, entendería que de al menos 6 personas, entre 6 y 11 personas que estarían enterradas en ese sector. Ahora hay que aclarar también de que esto no, según los informes preliminares que tenemos, serían personas desaparecidas incluso desde hace un año. Sin embargo, ¿verdad? Estamos viendo de que, bueno, es un tema de las desapariciones, es un tema que está presente, que es fuerte, que sigue golpeando al país, que contrasta también con la baja de homicidios. En este caso, vamos a ver, comencemos con Henry, vamos a ver qué es lo que nos dice. Sin duda alguna, el tema de seguridad ha tomado un rol protagónico en la actual administración, no solamente por los hechos de que los homicidios han reducido significativamente, sino por la forma en que se está abordando. Y es porque el presidente está liderando este tema de seguridad. Eso de entrada le da una connotación, porque antes teníamos el problema, en la administración anterior, un presidente ausente, y hoy tenemos un presidente que está saliendo y que está liderando algunos temas y está liderando sobre todo este tema del plan control territorial, que así se le ha denominado. Sin duda alguna, los homicidios han bajado significativamente, se han tenido homicidios, un promedio de 3, 4 homicidios, ese es el promedio que se mantiene desde el 1 de junio. Quiero aclarar que esas imágenes que estamos viendo son precisamente de esta zona donde se está excavando. De esta semana. De esta semana, ¿verdad? Que es lo último, donde vemos a los soldados y la policía que prácticamente han hecho campamento, y ese es uno de los primeros cuerpos que hace. Sí, y no solamente se han encontrado fosas en este lugar, sino que hay otros lugares, por ejemplo Vistalago, que es una zona de Ilopango, que ha sido una zona altamente conflictiva. Donde encontraron los restos de los soldados. También restos de soldados. Es una situación que se ha heredado y que se está exponiendo, pero que no necesariamente el hecho de que se hable de desaparecidos significa que hay más desaparecidos. De hecho, revisando las estadísticas, ha bajado el índice de los homicidios diarios y también ha bajado el índice de los desaparecidos. Lo confirmó la Fiscalía también, que también bajaron los desaparecidos. Ahora, yo quiero destacar algo. Ni en la época de la tregua, de la famosa tregua, que habían acuerdos evidentemente entre el gobierno y grupos pandilleros, se llegaron a tener estos índices de homicidios a la baja, de 2, 3, 4. Bueno, ya han habido días que no han habido homicidios. Si tomamos... ¿Cuál es el promedio actual? Creo que es de 4, ¿verdad? Homicidios diarios. 4 homicidios diarios. De hecho, la semana pasada se tuvieron casi 4 días consecutivos con 2 homicidios al día. Y eso no pasaba antes. Eso sigue bajando. Ni en la época de la tregua, donde se le daban beneficios a los reos en centros penales, y habían un acuerdo ahí, un chanchullo entre gobierno y pandilleros. Lo que quiero destacar es que se han salvado cerca de 400 vidas. Es decir, que desde el 1 de junio, 400 personas siguen viviendo, 400 personas no han sido asesinadas.
con esta reducción significativa de los homicidios. Y algo que deseo destacar también es no solamente en el plan control territorial está el combate frontal, sino la estrategia de ir generando las oportunidades y la nueva forma de ir integrando otras instituciones. Bueno, no solo represión, sino también prevención. Exacto, que ha permitido también esa reducción y que se tengan este tipo de datos. Muy bien. ¿Y Leonor, cuál es su lectura sobre esto? Pues coincido con Henry en el sentido de que ha sido la prioridad del Ejecutivo y creo yo, más allá de anuncios, sí ha habido una política de seguridad que se ha implementado muy fuertemente y ha tenido bastante éxito. ¿Vea? Creo que es indudable que había que hacer una intervención agresiva como la ha hecho el gobierno a principio, y creo que el reto de aquí en adelante es la sostenibilidad. Me gusta también que sean... Y una de esas medidas que estamos viendo en pantallas, realmente, ¿qué tanto impacto ha causado esto en la reducción? Las medidas en los centros penales. Sí, yo eso quería decir. Las dos cosas que yo resalto han sido las reformas dentro de los centros penales que buscan reordenar el sistema, y que debo decir que sí, en algún momento se empezó con las medidas extraordinarias donde se puso mucha presión sobre los reos para hacer este reordenamiento, los traslados, el hecho de que ya no estuvieran los centros penales asignados en función de la pandilla a la que uno pertenece. Pero entiendo que ya se quitaron las medidas extraordinarias y que ahora se está haciendo un reordenamiento que también pasa por dignificar un poquito las condiciones infrahumanas que tenían, pero instaurando más controles. Creo que eso ha tenido un impacto fuerte. Y lo otro que me gusta mucho es la dignificación que se está buscando de las fuerzas policiales. Creo que el anuncio de que el otro año va a haber un aumento a los salarios de los policías, el equipamiento que se les está haciendo. Bueno, equipamiento para policías y militares también. Para militares también. Yo en el tema del involucramiento de la Fuerza Armada, lo platicaba, les digo, lo entiendo en el corto plazo, porque eso de hacer más llamados de Fuerza Armada, más convocatorias, claro, es más barato y entrenas un soldado en la mitad del tiempo que un policía. Pero quisiera que a largo plazo fuéramos fortaleciendo más la PNC en lugar de ir engrosando más las filas de la Fuerza Armada, porque las funciones son de seguridad pública y hay un tema de trato con el ciudadano que lo maneja mejor la policía que la Fuerza Armada. Pero entiendo que en este momento del plan control territorial era necesario. Muy bien. Isaac, ¿cuál es su lectura? Bueno, yo creo que lo que hemos percibido desde que el presidente Nayib Bukele entró en gobierno es esa voluntad y esa disposición de querer utilizar el plan de seguridad como uno de los mejores proyectos que va a tener para su quinquenio. Obviamente hemos visto la reducción de los homicidios, hemos visto cómo se ha controlado los centros penales. De todos es sabido que dentro de los centros penales es donde se mandaban las órdenes para que la extorsión, asesinatos, incluso purgas entre pandillas eran ordenadas desde las cárceles. Creo yo que eso ha sido muy importante porque ha dado la seguridad se ha percibido la seguridad dentro del territorio. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿verdad? Soyapango es una zona que es famosa por su vulnerabilidad, pero que también ahora... Sí, lo reiteramos, ¿verdad? Esta es una investigación que realiza también el periódico El Faro, donde confirma de que Soyapango es uno ahora de los municipios donde menos gente está muriendo después de haber estado encabezando las listas. Correcto. Y hay otros lugares que también te dicen que no han visto nada, pues, ¿verdad? Pero creo yo que eso es algo que va con el tiempo. Apenas ¿será sostenible la pregunta? A eso voy. Eso creo que es lo que nos preocupa a todos. Creo que ahorita tenemos que terminar de ver en estos primeros 6 meses, ¿verdad? A que se termine el presupuesto o cumplamos con el año. Y creo yo que uno puede entender las prioridades de un gobierno cuando se presenta el presupuesto. Ahí vamos a ver qué tan importante es seguridad, qué tan importante es salud, qué tan importante es educación. Entenderíamos de que ya sería pronto. Creo que estamos hablando de 2 semanas. Sí, yo creo que ya para octubre, sí, noviembre, ya vamos a saber eso. Sí, de hecho, en los anuncios que ha dado el presidente, como lo decía Leonor, se han hecho algunos ofrecimientos para dotar de
un bono a los policías, es un aumento de $100 mensuales para el próximo año y otro aumento para el año 2021. Este aumento, que sin duda debe de ir reflejado en el presupuesto general de la Nación, va también para los soldados, para el Ministerio de la Defensa. Algo interesante también es cómo se está dignificando a los elementos policiales. Hace poco veíamos, por ejemplo, que se les ha dotado a los 23,000 policías de uniformes y de zapatos de alimentación. Yo rescataba esto hace un programa, en el primer programa. ¿Cómo es posible que un policía gane $400 mensuales cuando empiezan? Algunos ganan menos de 400. Andan con su único par de zapatos durante 6 meses o un año con su único uniforme, y lo más grave es que el arma que ellos usan sí la utilizan, y ese tiro si es que no tenían suficientes balas. No va, y esa bala no es efectiva, sino que queda perdida, no pegó en el blanco. Esa bala ellos la tienen que pagar de su bolsa. Entonces es increíble cómo ha sido manejada la seguridad aquí en este país. Evidentemente los pandilleros están mejores armados, a la vanguardia. ¿verdad? Están a la vanguardia, porque ya no usan trabucos. No, Sí, ahora son armas largas. De hecho, se infiltraban. Isaac nos tiene todavía. De hecho, se infiltraban en la policía y en las Fuerzas Armadas. Exacto. Porque estaban mejor. Vamos a ver, a eso quería llegar, lo que estaba mencionando Henry. Que también una de las cosas que son bien importantes dentro del plan control, creería yo que debería también haber una depuración dentro de la policía, dentro de la Fuerza Armada, porque como mencionaba Henry, para todos es sabido, pues, verdad, que por muchos años pandilleros han sido parte de la fuerza policial y de la fuerza militar, y que han servido como para soplar, verdad, de ciertas estrategias o ciertas cosas que se iban a hacer en temas de seguridad. Entonces creo yo que eso es muy importante, además de todo este armamento, herramientas, drones, tecnología que se va a equipar a los policías y a los militares. También hay que ver a quién se les va a dar, ¿verdad? Tiene que haber una correcta preparación, tiene que haber un entrenamiento de todo esto, y por eso es importante que haya una depuración, porque posiblemente le des un chaleco antibalas a un policía, pero de repente este policía, que tal vez es infiltrado de las pandillas, se lo dé a un pandillero, pues, ¿verdad? Y siempre tenemos ese miedo o esa perspectiva de que a veces las mafias o las pandillas están mejor armadas, mejor organizadas que incluso el país entero, ¿verdad? Así que creo yo que eso es muy importante. Quería cerrar mi participación con eso en el tema de seguridad. Vamos a ir con la licenciada Tania Pastor, pero en el siguiente bloque, pero quiero dejar planteado esto desde el punto de vista, su opinión desde el punto de vista legal, sobre si las acciones del plan control territorial, sobre todo las acciones coercitivas, pues no violentan de alguna manera, nos están traspasando esos límites, ¿verdad?, de la legalidad y los derechos humanos. También que comentemos de que ahora se formó la patrulla fronteriza, ¿verdad? Y hay quejas de organismos que defienden a los migrantes también, pero ya es una realidad. Esos temas en el siguiente bloque. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, y antes de continuar con el debate Nueva Generación, quiero recordarles a ustedes la invitación a que no se pierda hoy miércoles en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego. A las 6 de la tarde, nuestro debate político semanal. Nuestros compañeros Astrid Ábalos y David Cruz, junto a Marvin Aguilar, Rafael Ernesto Goches y Rafael Mengíbar, van a analizar importantes temas de coyuntura. Están invitados. La cita es hoy a las 6 de la tarde por 107 Fuego, estación del grupo radial Megavisión. Bueno, tiene la palabra la licenciada Pastor. Bueno, sobre el tema de los homicidios y los desaparecidos, sí, los datos que proporciona el Fiscal General de la República son sobre su gestión, porque hay algo bien cierto y que no tenemos que perder de vista, y es que en El Salvador no existen datos referentes
sobre los desaparecidos. Y para la época de la tregua, dijeron, bajaron los homicidios, pero no se sabía nada de los desaparecidos, que había incrementado bastante el número. Y no tenemos esos datos registrados actualmente. El fiscal general, con su unidad especializada de desaparecidos y el trabajo que está haciéndose sobre la nueva ley, entonces ahora sí vamos a tener un referente, pero hacia futuro, no lo tenemos hacia atrás. Entonces nosotros no podemos decir de que los homicidios bajaron y que los desaparecidos también. Cierto es que no hay desaparecidos en una proporción que se pueda inferir que los homicidios han bajado porque los desaparecidos han subido. No, se puede afirmar que han bajado los homicidios y que tampoco han incrementado los desaparecidos. Sin embargo, es un tema que hasta ahora vamos a tener referencia de eso. Otro punto importante es la creación del Centro de Investigación Forense que se va a dar en la División de la Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil. Es importante porque es el fortalecimiento tecnológico que vamos a tener, que es la donación que se hizo para la construcción y diseño de todo este centro. Y hay que retomar el hecho que ya hay bastantes quejas de que los que están siendo nombrados son personas de afuera y no los mismos técnicos, peritos que ya están trabajando en la policía y que han trabajado por muchos años. Hay que tener bastante cuidado en esa selección, porque estas son las personas que tenemos en El Salvador, que tienen la experiencia y capacitación y que tienen que ser tomados en cuenta. Esto nos va a fortalecer bastante en la persecución y la investigación del delito, como la parte de la policía que coadyuva con la fiscalía para investigar. Eso es importante porque sí, es cierto, el plan es brutal, es agresivo, está siendo efectivo. La sostenibilidad es el tema que estamos nosotros preocupados cómo va a ser. Ya hablaron de autosostenibilidad en las prisiones, que eso va a generar bastantes millones de dólares, que eran como 45 millones de dólares, me parece que se daba en alimentación a los reos, sin hablar otros temas de mantenimiento. Para que ellos produzcan sus propios alimentos. Sí, exacto, van a producir también mobiliario que va a ser utilizado en diferentes dependencias del Estado. Eso va a generar recursos que pueden ser perfectamente utilizados para la sostenibilidad del tema del control territorial. Muy bien. Y bueno, Henry, entonces, realmente esto ¿qué pudiéramos esperar, verdad? Porque estamos esperando, bueno, la tercera fase, ¿verdad? Para que es la dotación de tecnología, ¿verdad? Que ya empezamos a ver algo de eso, ¿no? Sí, ha habido... ¿Qué es lo que pudiéramos esperar ya en en el resto del año? Yo quisiera destacar el hecho de cómo se ha hecho parte del Plan Control Territorial y de un combate frontal, una campaña de sensibilización que le permite decirle al joven, si tenés dos opciones, una es las pandillas, las armas, y la otra opción es agarrar una beca y las oportunidades. A mí me parece que eso es muy importante porque se está concientizando. Ahora vemos anuncios ahí de cómo viven realmente los reos en los centros penales. No es una situación que una madre quisiera para sus hijos. Yo vi, por ejemplo, ahí un grupo de mujeres, madres, que tienen a sus hijos ahí en los centros penales haciendo manifestaciones en redes sociales y querían hacer una manifestación en las calles también. Pero ha movido el ver la situación de cómo está en los centros penales viviendo estos reos. Algunos prácticamente arruinan su vida, arruinan su futuro. Habían datos, por ejemplo, de que los jóvenes que son asesinados son de entre 20 y 25 años. Es decir, el 50% de los homicidios son jóvenes. Entonces, el ver estos datos te permite hacer un plan control territorial que va en varias vías. Uno es en el combate frontal, otro es en las oportunidades y otro es también en la dotación y en el equipamiento para las fuerzas de seguridad, que es la policía y la Fuerza Armada. Yo creería que estos planes van a ser sostenibles en el tiempo en la medida que haya una integralidad de todas las instituciones y de todas las fuerzas vivas. Por eso es importante, primero, que se aprueben los 575 millones de dólares para el plan control territorial, que te permitiría darle seguimiento a cada una de estas etapas que ya se han anunciado. Y segundo, va a ser muy importante el apoyo de la sociedad civil, el apoyo de la gente. O sea, yo siempre lo he dicho, no es posible que un niño de cuarto grado, de tercer grado, un niño de 7 años, llegue donde su mamá y le diga, mamá, me regalaron este teléfono chiquito, y su mamá le aplauda, ¿verdad? Porque anda un teléfono, y a lo mejor porque ella no se lo puede comprar. No, simplemente es que eso es un celular robado. Lo que quiero decir es que va a ser importante la educación que las familias le dan a sus hijos también, y esta es una apuesta. Esta es una apuesta que el gobierno también debe hacer en ese sentido. Leonor, su percepción sobre esto de los principales retos.
Los principales retos yo creo que es la fase 2, precisamente de la que hablaba Henry, la prevención. Yo vi el anuncio y he visto, o sea, y vimos las visitas de personajes del gabinete, que me parece un buen ejercicio, pero creo que aún falta, por ejemplo, o sea, ya implementar la fase esta de prevención, construir esta política de los cubos, que todavía no está muy claro en qué consisten. Entonces, y creo que es lo que le va a dar sostenibilidad a esta baja de los homicidios y lo que va a hacer que migren los jóvenes de las pandillas a la sociedad civil y a un mejor estilo de vida, porque como dice Henry, realmente creo yo que la decisión de unir de las pandillas es una decisión de desesperanza y que poco te va quitando el valor de la vida ajena y de tu vida propia, y creo que es momento de empoderar a los jóvenes para que sueñen, aspiren a una vida plena. Muy bien, Isaac. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo de que el mayor reto va a estar en la parte de la recuperación del territorio, más que todo para las oportunidades que se quieren ofrecer, para la reinserción, para que los jóvenes puedan tener ese espacio del famoso cubo. También creo yo que un tema muy importante es de que esos proyectos que los jóvenes se les está ofreciendo también sean algo que les sirva a largo plazo y no solo por un par de años, ¿verdad? De nada nos va a servir que por 5 años este famoso cubo esté funcionando si no se va a tomar en cuenta para diferentes gobiernos y la misma estrategia para poder mantener a los jóvenes activos. Obviamente, creo yo que hay temas que se tienen que tratar, ¿verdad? Como cursos de formación que realmente sean a largo plazo, que beneficien a largo plazo, no algo solamente para la foto, para la percepción de la población de que algo se está haciendo, sino que al contrario, animo a los jóvenes a que de verdad busquen un plan de vida, que busquen un proyecto de vida en el cual se puedan sentir cómodos para poderse involucrar dentro de estos proyectos que puedan haber, y que realmente pues hay muchas cosas que los jóvenes ahorita necesitan. De hecho, hay muchos jóvenes que han quedado en el aire ahorita con la eliminación de jóvenes con todo, creo que es, que ni siquiera se les ha pagado, pues, ¿verdad? Por muchos años, desde el mes de febrero. Anteriores. Entonces, creo yo que es una deuda que deberían de saldar. En eso de las políticas públicas de los jóvenes, hay que verlo también hacia atrás, porque hay que asegurarle de parte del Estado una transición correcta y adecuada desde la niñez en el hogar hacia la parte estudiantil en el colegio, y luego la transición hacia la adultez, que es del colegio hacia el sector laboral ya, y todas las oportunidades que se le pueden brindar, esa transición adecuada hacia la adultez en el joven. Yo quería destacar brevemente, el 40% de los jóvenes en el país no terminan el bachillerato. Tienen dos opciones: o se van a las pandillas o migran hacia el norte en busca del sueño americano. Eso es lo que debería de buscar evitar este plan control territorial, que debe de ser un plan integral. Quiero rescatar también el hecho del lanzamiento de las patrullas fronterizas, que ha despertado puntos de favor y en contra, pero esto va a ser importante porque hay diferentes puntos ciegos, más de 100 puntos ciegos en el país, en las fronteras, y es importante garantizar la seguridad también de las personas que están migrando. De hecho, hay que evitar esa migración forzada. Y lo otro que quiero rescatar es la instauración del Consejo Nacional del Trabajo, en donde hemos visto cómo un vicepresidente está sentado ahí, pero lo que más me parece importante es el aporte de la empresa privada. A mí me parece que hay mucho interés de los empresarios de invertir en el país, no solamente de empresarios que viven acá, sino también de empresarios internacionales. Aquí vino Slim, ¿verdad? Sí, muchos empresarios. Regala un edificio, pero esto va a ser importante. Vamos a dejar este tema hasta acá, porque vamos a ir a nuestra última pausa comercial, y cuando regresemos vamos a abordar un tema que aquí a nuestros panelistas, como decía mi abuela, les pican las manos por hablarlo, ¿no? Sobre todo por unas declaraciones ahí de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral pidiendo pues fondos de representación y de otras reformas electorales de interés para la diáspora. Ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Y mire, aquí hay una especie de indignación de parte de los panelistas. Vamos rápidamente que nos expliquen qué les indigna de todos estos anuncios que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, en primer lugar, hay una sentencia de la Sala
de lo constitucional de la Corte, la 152 me parece, o 156 del 2012, que establece, le dice a la Asamblea Legislativa, ustedes han omitido el mandato constitucional del artículo 79, numeral 3º o inciso 3º, que les ordena legislar para que todos los salvadoreños puedan acceder al voto, y eso no discrimina ni trata desigual a los que no residen en el país. Entonces hay una omisión de parte de la Asamblea que se le dijo en el 2016, allá por diciembre, que tenían que regular el tema no solamente para los presidentes, sino que el voto activo y pasivo, tanto para ejercer el voto como para ser votados, es decir, ser candidatos, y solo se había dado la oportunidad mediante una ley para que en el extranjero, en la diáspora, votara en las presidenciales, pero no para ser votados. Y por otra parte, en las alcaldías y temas de diputaciones no había ni voto activo ni pasivo, entonces ni sujeto ni pasivo ni activo, es decir, no podían votar ni tampoco ser candidatos. La sala les ordena que legislen y les da para que se finalice el plazo julio del 2017 y les dice para las elecciones del 2018 tiene que estar esa reforma y si no a más tardar, porque es progresiva la implementación, en las elecciones del 2021, pero nosotros vemos el día de ayer declaraciones que dicen nuestros queridos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, hay que suspenderles el derecho de voto a los que ya tienen 15 años sin votar, cuando la Constitución no establece discriminación ni diferenciación de ningún tipo, mucho menos por residir en el extranjero. El derecho al voto en el artículo 72 ordinales primero y tercero es un derecho del ciudadano y 72 en adelante, y lo tienen por ser ciudadanos, por ser mayores de edad y por estar en el patrón electoral y por no tener ninguna inhabilitación para votar. Es decir, ¿por qué el tribunal y supuestamente Julio Olivo Granadino es lo que más se ha vendido ante el país como lo más capacitado y experto en el tema electoral? Entonces, una sentencia de 20 paginitas le hace falta leer al señor Granadino y a todos los demás magistrados para comprender que eso no se puede limitar por ninguna situación que no sea ni siquiera la ley, y ahí ni siquiera por ley, porque es un derecho fundamental político que ya regula la Constitución y no se puede limitar de ninguna forma, más que las limitaciones que ya establece la ley. Entonces esa suspensión no es válida, no existe ni puede existir, es totalmente inconstitucional y es una aberración jurídica que siquiera mencionen que se quiere hacer. El que no vote haya votado en los últimos 15 años. Sí, y los que se abstienen por en ganar 3 elecciones anteriores, entonces no ya no va a tener ya no va a tener derecho a votar. 15 años, pero y los que se abstienen o los que están fuera del país y no pueden votar porque no tienen los medios, o los que simplemente están y no les convencen los candidatos, es decir, es una aberración jurídica. Y por otra parte aparecen los magistrados diciendo, compréndannos, yo ganaba más ahí en la asamblea en el cargo que tenía, decía el magistrado Wellman. Y entonces estos gastos de representación, están siendo utilizados los gastos de representación como un complemento de salario, como un sobresueldo. Históricamente en El Salvador se han utilizado para complementar el salario y eso es totalmente inconstitucional. La excepción que hace la ley sobre la renta es para los gastos de representación y estos tienen que justificarse. No es para venir a incrementarles el salario. Mire, si no le gusta el salario, ¿y por qué está ahí? Pues váyase, si usted está ahí por servir al pueblo, no por el salario. Si no le gusta, pues no opte al cargo. Pero ese es el salario que está. Mejor hubiera sido que optaran por una modificación o una reforma a la ley de salario que hacer esa sinvergüenzada que están haciendo de gastos de representación y no documentan nada. Sí, yo le diría a la población que esto merece una manifestación popular. Así es que no se sorprendan si tienen una manifestación popular allá fuera del Tribunal Supremo Electoral y después también en desacuerdo con la mayoría de los anuncios. Después dice Julio Olivo que no le gusta que lo critiquen, ¿verdad? Pero es increíble que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se quieran recetar cerca de $1,000 para alimentación, comida, invitaciones que ellos dicen que reciben. Y ojo que el memorando decía 1.500 antes, porque los salarios se los habían incrementado a 6.000, 5.000 y 4.000. Aparte de los 4.000, 5.000 y 6.000 que ya reciben. La comparación es todavía más reveladora cuando vemos que hay un grupo de salvadoreños en el exterior que es una iniciativa muy loable y ellos manifiestan que cada voto en el exterior, si se hace de manera electrónica, valdría $5. Oye, en estos momentos vale 50. En ese momento vale 50 y ellos han hecho una propuesta que sería electrónico como la acaban de probar en México, que valdría solamente $5. El 10%. Y ellos $1,000 se están recetando. Sobre esto quiero leer literalmente lo que dice la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Dice acá que la Asamblea deberá emitir la legislación electoral pertinente o adecuada a más tardar el 31 de julio del 2017. O sea, ya pasaron más de 2 años para que los salvadoreños en el exterior puedan votar, y no solamente que puedan votar, sino que puedan acceder a cargos públicos como alcaldes y diputados. Yo quiero decir, por ejemplo,
En la última elección votaron menos de 5,000 salvadoreños en el exterior. ¿Por qué? Uno, porque no habían el tema de los DUIs, porque los consulados no estaban preparados, o a lo mejor hubo un sabotaje. De cerca de 350,000 salvadoreños votaron menos de 5,000. Evidentemente no hubo una campaña por parte del Tribunal Supremo Electoral, y es muy buena la propuesta en el sentido de que ellos pueden votar de manera electrónica, como ya se hace en México. Ya hay diputados que representan a ciudadanos en el exterior, como Colombia, que tiene 2, y en República Dominicana, que también tienen representación. Henry, tengo que dejarlo hasta ahí porque tengo que darle la oportunidad también a Leonor y a Isaac. Por favor, Leonor. Muy breve. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no necesitan gastos de representación. Usted puede atender a sus invitados nacionales e internacionales de 7 a 4, como lo hace cualquier otro funcionario público. Así que me parece una total aberración, y como dice Tania, es una forma elegante de decir quiero un sobresueldo, y eso es corrupción. Luego, sí creo esta propuesta del TSE de suspender al ciudadano los derechos del voto, totalmente aberrante. Un estudiante de primer año de Derecho te va a decir que los derechos constitucionales le dan a uno el derecho de ejercerlos o no ejercerlos. O sea, yo puedo votar o no votar, y no me pueden castigar en la próxima elección por no haber participado en otros procesos electorales anteriores. Y tercero, con respecto al voto en el exterior, sí es una deuda pendiente que se tiene con nuestros compatriotas, de que se les garantice el voto en el exterior por mecanismos que sean fáciles, porque lo otro es que ese mecanismo los obligaba a inscribirse casi que un día antes. Casi la tercera parte de la población de El Salvador están afuera. Exactamente. Más de 3 millones de salvadoreños viven en el exterior. Por políticas y las decisiones del gobierno les siguen afectando a ellos, por sus familias o incluso directamente en cuanto a las gestiones con Estados Unidos, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo, lo único que no estoy de acuerdo con esa propuesta que hicieron los compatriotas del exterior es con que se sumen 5 más diputados para que los representen. Y que sea más grande todavía pero funciona plana. en otros países, por ejemplo en República Dominicana y en vamos a ir, ¿verdad? Sí, pero vamos yo creo que van a tener representación con los diputados, porque ya se nos está terminando el tiempo. Vamos, Isaac. Un tema. Sí, yo creo que eso de los 5 diputados está un poco de más. Ni el país no está ni para financiar 5 diputados más, sobre todo deberían de ser menos. No son 5, solo entonces, te quiero ahí aclarar, no son 5 diputados si querés, más. para que termine son 5 diputados dentro de los 84 diputados. No es que me parece importante, claro, no se suman. Son 5 pero diputados. La declaración de ellos fue de sumar. Son 5 diputados dentro de los 84. Digo, entonces, para aclarar esto. La situación del país no está para eso, ¿verdad? Yo creo que incluso ahí la obligación sería de Cancillería o algo de facilitarle el voto al salvadoreño en Estados Unidos o en cualquier otro país donde se quiera votar, para que pueda manifestar su voto y poder tener representación aquí, sino que los hermanos lejanos que manden su remesa, pues que le digan a su familiar voten por tal para poder tener esa representación. Ahora, lo que han hecho los magistrados, yo no sé si están locos o qué, pero realmente eso de decir de que necesitan gastos de representación y que necesitan un sobresueldo disfrazado, eso yo no sé si pasan en su casa viendo otras cosas que no sean noticias, no tienen redes sociales o qué, para ver que la población tiene un repudio, un asco para todo ese tipo de propuestas, y que sobre todo vemos que estas personas que representan han sido puestos por ciertos partidos políticos, siguen con la mentalidad de servirse cuando llegan ahí, no de servir. Entonces yo creo que ya es tiempo de que empecemos a cambiar la dinámica. Creo que, como tú lo decías, ya es momento de que la ciudadanía empiece a dar estos cambios ya más drásticos, y tenemos la opción perfecta en el 2021 para poder hacer una limpieza total de todo esto. Es más, los magistrados deberían de dar una disculpa pública a la población por esas declaraciones. Bueno, creo que este tema de las reformas electorales se nos quedó corto, ¿verdad? Así de que esperaría ya pica la mano en próximas ediciones de este debate de nueva generación, ¿verdad? Ya con la presencia de nuestro compañero Ernesto López, que esperamos de que ya se esté recuperando. Un saludo a Ernesto. Muchas gracias de verdad a todos ustedes por sus opiniones, y gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Pasen un feliz miércoles. Camino de la opinión pública, y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.